Amén. 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 Amén y amén. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en San Mateo capítulo 24, verso 27 al 31, donde dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el ángel con el mensaje del este al oeste. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El ángel con el mensaje del este al oeste. A través de la Escritura encontramos que en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová fue el que por medio del profeta Moisés, o el que le apareció al profeta Moisés y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego lo envió a la tierra de Egipto para la liberación del pueblo hebreo. Este ángel de Jehová encontramos que en diferentes ocasiones habla como el mismo Dios. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová es el cuerpo angelical de Dios, el cual es Cristo en su cuerpo angelical, y en el cual está el nombre de Dios. Por eso cuando le apareció el profeta Moisés y Moisés le preguntó: ¿cuál es tu nombre? ¿O cuál es el nombre de Dios? Vean aquí en el Éxodo capítulo 3, verso 13 al 14, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y ahora el yo soy que envía a Moisés al pueblo hebreo es nada menos que el mismo Dios en su ángel, el ángel de Jehová. Y ahora veamos lo que nos dice en el capítulo 23 acerca de este ángel.
Vean lo que Dios dice en el capítulo 23, verso 20 al 23 del Éxodo. Dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En su ángel, el ángel de Jehová. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del leteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y aquí tenemos la bendición que Dios dio al pueblo hebreo, que Dios enviaría su ángel al pueblo hebreo y lo llevaría hasta la tierra prometida. El ángel en el cual está el nombre de Dios, porque Dios está en su ángel y su ángel es Cristo en su cuerpo angelical. Es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cuerpo angelical de Dios, el cual es Cristo en cuerpo angelical. Y el cuerpo físico de Dios, de carne, es el cuerpo físico de Jesucristo, en quien moró la plenitud de la divinidad. Y ese cuerpo ya fue glorificado. Por lo tanto, Dios tiene un cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Y tiene un cuerpo físico, el cual es Cristo en su cuerpo físico que ya fue glorificado luego de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahora, siendo que este ángel de Jehová del Antiguo Testamento es el ángel que trajo el mensaje al pueblo hebreo, porque la Escritura dice, hablándonos acerca de la forma en que Dios dio su mensaje al pueblo hebreo, o sea, su mensaje de la ley. Vean, nos dice que este mensaje que Dios dio al pueblo hebreo lo dio por comisión de ángeles, y por consiguiente el ángel allí que estaba dándole al pueblo hebreo o a Moisés y Moisés al pueblo hebreo era nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Vean en Hebreos capítulo 2, verso 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa paga, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Aquí encontramos que fue Cristo el ángel del pacto el que fue comisionado para dar la ley al pueblo hebreo, pues en Cristo el ángel del pacto, en su cuerpo angelical, estaba Dios manifestado. Vean, también en el libro de los Hechos encontramos aquí a este gran hombre que estaba dando testimonio, Esteban, dando testimonio a los líderes religiosos de aquel tiempo. Dice a cual capítulos 7, versos 52 al 53 del libro de los Hechos: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Comenzando en el verso 51 mejor, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros,
¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Aquí podemos ver que fue por disposición de ángeles que Dios dio la ley al pueblo hebreo allá en el monte Sinaí. Fue por medio del ángel del pacto, el ángel de Jehová, que fue dada la ley al pueblo hebreo. Por eso, en el capítulo 33 de Deuteronomio dice: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. ¿Ven? Dios, por medio de su ángel, el ángel de Jehová, allí estuvo manifestado. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Ahí podemos ver cómo vino Dios en el monte Sinaí para dar al pueblo hebreo, a través del profeta Moisés, la ley en 2 tablas de piedras. Ahora podemos ver quién es el ángel de Jehová. Es Cristo en su cuerpo angelical, en quien estaba el nombre de Jehová, y a través del cual Dios libertó al pueblo hebreo. Fue Dios también, a través de Cristo, el ángel del pacto, el que creó los cielos y la tierra. Vean aquí, en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quien Dios hizo el universo? Por medio de su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo en su cuerpo angelical es el ángel del pacto, y Cristo en su cuerpo físico es el velo de carne de Dios, y es el sacrificio provisto por Dios por el pecado del ser humano, para que todo ser humano pueda ser redimido por Cristo, por medio de ese sacrificio, y pueda ser reconciliado con Dios el individuo. Ahora veamos lo que nos dice Malaquías capítulo 3 acerca del ángel del pacto, el ángel de Jehová. Capítulo 3, verso 1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Este mensajero que vino preparándole el camino al Señor es nada menos que Juan el Bautista. Esta profecía se cumplía en Juan el Bautista, lo de Dios enviar su mensajero delante de él. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El Señor, el ángel del pacto. Por eso, cuando se cumplió esta profecía, estaba el Señor, el ángel del pacto, Cristo, en su cuerpo angelical, dentro de un cuerpo de carne llamado Jesús. Era la venida del ángel del pacto hecho carne en medio del pueblo hebreo, y en el ángel del pacto estaba Dios. Por eso es que cuando el profeta Isaías, ungido por el Espíritu Santo, profetizó acerca de la venida del Mesías, en el capítulo 7, verso 14 de su libro, dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Por tanto, el niño que nacería a esa Virgen de la cual fue profetizado sería
Emanuel, el niño que le nacería a esa virgen. Por eso cuando el arcángel Gabriel vino a la Virgen María, luego de haberle hablado 6 meses antes al sacerdote Zacarías, encontramos en el capítulo 1 de San Lucas, verso 26 en adelante, toda la historia de este acontecimiento tan grande de la aparición del arcángel Gabriel, el cual vino para anunciar la primera venida de Cristo. Y el arcángel Gabriel está anunciando la segunda venida de Cristo. Allá le anunció la primera venida de Cristo a una virgen. Y por cuanto aquella virgen representa a la iglesia del Señor Jesucristo, el arcángel Gabriel está anunciándole la segunda venida de Cristo a la iglesia del Señor Jesucristo, tipificada a la iglesia en la Virgen María. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí tenemos al gran arcángel Gabriel, al cual lo he llamado siempre yo el arcángel profeta de la 6ª dimensión. Y este arcángel anunció la primera venida de Cristo y estará anunciando la segunda venida de Cristo. Así como el arcángel Gabriel anunció la primera venida de Cristo a la Virgen María, el arcángel Gabriel estará anunciando la segunda venida de Cristo a la iglesia del Señor Jesucristo, que fue tipificada en la Virgen María. Por lo tanto, el misterio de la primera venida de Cristo lo supo la Virgen María, y el misterio de la segunda venida de Cristo lo sabrá la iglesia del Señor Jesucristo. Y con el conocimiento de ese misterio, la iglesia estará recibiendo la fe, la revelación, para ser transformada y raptada en este tiempo final. Cristo en su primera venida llevó a cabo la obra de redención como el Cordero de Dios y también como el macho cabrío de la expiación. Juan el Bautista presentó a Cristo diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y muriendo en la cruz del Calvario fue que quitó el pecado del mundo. En San Mateo también estaba dicho en el capítulo 1 de San Mateo. Leamos aquí, en el capítulo 1 de San Mateo, versos 18 en adelante, dice:
El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo salvaría a su pueblo de sus pecados? Muriendo en la cruz del Calvario y derramando su sangre allí para limpiarnos con su sangre de todo pecado. No hay otro sacrificio para la expiación del ser humano excepto el sacrificio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, lo que eran los tipos y figuras del Antiguo Testamento de los sacrificios de animalitos se convirtió en una realidad total en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, siendo un sacrificio perfecto, no hay otro sacrificio que pueda sustituir al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ese es el sacrificio de la expiación por el pecado del ser humano para hebreos y para gentiles también. Y no hay otro sacrificio que Dios acepte excepto el sacrificio de Jesucristo, nuestro Salvador. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra en carne humana, estaba en él Dios visitando la raza humana en la forma de un hombre, de un profeta, para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Dios proveyó el sacrificio perfecto por el pecado del ser humano, su propio cuerpo de carne en el cual Dios estaba manifestado, fue ofrecido como el sacrificio por el pecado allí en la cruz del Calvario. Por eso, luego que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, Él ha estado en el trono del Padre, en el trono en intercesión, haciendo intercesión con su propia sangre. Él está como sumo sacerdote con su propia sangre haciendo intercesión por toda persona que lo recibe como su Salvador. Y Cristo lo recibe, lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Y la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, siendo bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el nombre del Señor Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esa causa bautizaban en agua en el nombre del Señor Jesucristo los apóstoles del Señor Jesucristo, y también San Pablo a los gentiles. Ahora podemos ver este gran misterio de Cristo, el ángel del pacto viniendo en carne humana en medio del pueblo hebreo, como el sacrificio por el pecado. Era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios e Hijo del Hombre en la tierra manifestado. Pero los líderes religiosos, el sumo sacerdote y los grandes sacerdotes y el concilio de la religión hebrea, el concilio del Sanedrín, no comprendieron el misterio de Dios que estaba siendo manifestado en medio del pueblo hebreo. Y así como habían sido duros de corazón y no habían escuchado la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, allí estaba el Espíritu Santo, Cristo el ángel del pacto, manifestado en carne humana, y tampoco lo querían escuchar. Vean cómo nos dice el profeta Zacarías en el capítulo 7, o sea, Dios por medio del profeta Zacarías, en el capítulo 7, versos 11 en adelante, 11 al 12, hablándonos
de cómo Dios habló y de que el pueblo hebreo no quiso escuchar, dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Dios se enoja cuando habla por medio de su Espíritu Santo a través de un profeta y las personas no quieren escuchar. Y las consecuencias para las personas es terrible, conforme a Deuteronomio capítulo 15 o capítulo 18 verso 15 en adelante, donde dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y luego el verso 18 al 19 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, que toda persona que quiere escuchar la voz de Dios tiene que escucharla por medio del Espíritu Santo a través de un hombre, de un profeta. Y eso es porque Dios coloca en la boca de ese profeta su palabra. Y ese profeta, cuando habla, es la voz de Dios hablando a través de un hombre ungido con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo usando un velo de carne y hablando a través de un velo de carne. Y cualquier persona que no escuche a ese profeta será desarraigado del pueblo, dice el libro de los Hechos capítulo 3 versos 18 al 23. O sea, Dios le pedirá cuenta y lo desarraigará del pueblo. Por lo tanto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así dice en el libro del Apocalipsis capítulo 2 versos 7. Veamos ahí las palabras del Espíritu Santo, el cual está en medio de su iglesia hablando en las diferentes etapas, porque Cristo en el Espíritu Santo manifestado en el es el que trae el mensaje de este a oeste. El mensaje de este a oeste es el mensaje de Cristo, es el mensaje del Evangelio de la gracia que gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. En Apocalipsis capítulo 1 verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Por lo tanto, toda persona que escucha la voz de Cristo y recibe a Cristo como su Salvador, está escuchando la voz del Espíritu Santo, la voz de Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia, y les dado a comer del árbol de la vida de Cristo, que es el árbol de la vida. Y entonces la persona recibe la vida eterna. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Por lo tanto, también el que come de este pan vivirá eternamente. Y él dijo también que lo que él le daría a la persona a comer es su carne. Vean, capítulo 6 del libro o Evangelio según San Juan, versos 48 en adelante, dice: yo soy el pan de vida. Vuestras madres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. O sea que el que come de este pan vivirá eternamente. Aunque muera físicamente a esta vida temporal, mortal, vivirá eternamente en la vida eterna, que es la que Cristo da a la persona.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y Cristo dio su carne, su cuerpo físico, en la cruz del Calvario, en sacrificio vivo por todos nosotros. Por eso en la Santa Cena, nuestro amado Señor Jesucristo nos dice en el capítulo 26 de San Mateo, versos 26 en adelante: y mientras comían, esto fue en la última cena, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y habiendo tomado la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y aquí podemos ver que la muerte de Cristo tuvo un propósito divino. Cumplió el sacrificio de la expiación, cumplió el sacrificio por el pecado del ser humano, para que toda persona pueda obtener el perdón de sus pecados, pueda ser limpio de todo pecado con la sangre de Cristo y pueda ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y luego recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Y así nacer del agua y del Espíritu, nacer de la predicación del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, toda persona necesita a Cristo como Salvador. Ahora hemos visto que siendo Cristo el ángel del pacto que se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo, siendo el verbo que se hizo carne, el verbo que era con Dios y era Dios, y el cual creó todas las cosas, como dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Vean, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las palabras del Génesis capítulo 1, verso 1, que dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vean cómo los creó: por medio del verbo que era con Dios y era Dios. Y el verbo que era con Dios y era Dios es Cristo en su cuerpo angelical. En Colosenses capítulo 1 también nos dice, hablándonos de Cristo, capítulo 1, verso 12 en adelante, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del reino de las tinieblas, del reino del maligno, y el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios, por medio de Cristo, nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de Jesucristo, nuestro Salvador, que es el reino de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vean, la redención es por medio de la sangre de Cristo, el perdón de pecados es por medio de Cristo, y Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué es la imagen? La imagen es el cuerpo angelical. La imagen de una persona es su cuerpo espiritual, o sea, su espíritu. Y la semejanza de un hombre, la semejanza física de un hombre, es su cuerpo de carne. Y la imagen de Dios es el cuerpo angelical de Cristo. Y la semejanza física de Dios es el cuerpo de carne de Jesucristo, el cual ya está glorificado. Sigue diciendo, hablando de Cristo: porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, en Cristo, así como en un grano de trigo está creada una planta de trigo con muchos granos de trigo,
aunque usted solamente ve un grano de trigo y usted no puede imaginarse cómo es posible que en ese grano de trigo esté una planta de trigo con muchos granos de trigo. Y aún más, hay muchas plantas de trigo con muchos granos de trigo en ese grano de trigo. ¿Y cómo se puede descubrir y ver la planta de trigo y los muchos granos de trigo? Sembrando el grano de trigo en tierra. Luego nace y luego crece esa planta de trigo y luego echa muchos granos de trigo. Y esa planta de trigo, ese grano de trigo en la forma de una planta de trigo para reproducirse en muchos granos de trigo. La planta de trigo, ¿dónde estaba? En el grano de trigo. Y a través de la planta de trigo se reproduce el grano de trigo. Y la iglesia del Señor Jesucristo, ¿dónde estaba? En Jesucristo. Y a través de la iglesia del Señor Jesucristo se reproduce Cristo en muchos hijos e hijas de Dios. La planta de trigo tipifica la iglesia del Señor Jesucristo. El grano de trigo es Cristo. Cristo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. San Juan capítulo 12, verso 24. Y ahora, Cristo se está reproduciendo en su iglesia, la cual estaba en Cristo. Y cuando Cristo fue crucificado y murió, y el soldado introdujo la lanza en el costado de Cristo, sangre y agua salió de Cristo. Así como cuando Dios creó a Adán y luego le creó un cuerpo de carne, pero primero le dio un cuerpo angelical, un cuerpo espiritual, y luego le formó un cuerpo del polvo de la tierra de carne, y luego, por cuanto no hubo ayuda idónea para Adán, y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, colocó sueño sobre Adán y abrió su costado y de él sacó una costilla y formó un cuerpo femenino, y en ese cuerpo femenino colocó el espíritu femenino que estaba en Adán, porque Adán era varón y hembra, pero Dios separó a la parte femenina de la parte masculina en dos cuerpos diferentes, y ese cuerpo femenino con el espíritu femenino que Dios formó vino a ser la compañera idónea para Adán. Y por cuanto en Cristo estaba la iglesia de Jesucristo, y por consiguiente todos nosotros como hijos e hijas de Dios, cuando Cristo murió y el soldado introdujo la lanza en el costado de Cristo, salió sangre y agua, y por consiguiente allí estaba saliendo la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego, el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre 120 creyentes en Cristo, y allí nació la iglesia del Señor Jesucristo, a través de la cual Cristo estaría reproduciéndose en hijos e hijas de Dios. La iglesia es la planta de trigo, está tipificada en la planta de trigo, y Cristo está tipificado en el grano de trigo. Y nosotros, ¿en qué estamos tipificados? En los granos de trigo que esa planta de trigo produce, porque esos granos de trigo representan los hijos e hijas de Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea que el mundo visible y el mundo invisible, todo estaba creado en Cristo. En Cristo estaba todo ahí potencialmente, y a través de Cristo fue manifestado y se hizo una realidad tangible y visible. Y el mundo invisible a la vista humana no es invisible a los ángeles, porque ellos están en esa dimensión. Sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nadie tiene nada excepto nuestro amado Señor Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En San Juan capítulo 1, verso 14 dice, hablando del Verbo: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne y fue conocido por el nombre de Jesús. Era el Verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en quien estaba Dios y está y estará por toda la eternidad. Y se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo no sabía que Jesús era el ángel del pacto. Y decían que era Belcebú, pero era el príncipe de paz. No el príncipe de los demonios, sino el príncipe de paz. Sigue diciendo: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Jesucristo es la única persona en la cual ha habitado la plenitud de la divinidad, la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo estaba en un cuerpo de carne humana llamado Jesús. Por eso el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Señor Jesucristo, porque en Él estaba personificada la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estaba en carne humana. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La reconciliación de todo ser humano es por medio de Jesucristo. Sin Jesucristo el ser humano no puede ser reconciliado con Dios. Sin Jesucristo el ser humano no puede obtener el perdón de sus pecados. Sin Jesucristo el ser humano no puede ser limpio de todo pecado, porque lo único que limpia de todo pecado es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, todo ser humano necesita a Jesucristo, y para eso necesita recibirlo como su Salvador. Y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora nos ha reconciliado Cristo en nuestro tiempo, porque Él es el sacrificio de la reconciliación y para la reconciliación del ser humano con Dios. Ahora podemos ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es el ángel del pacto, llamado el Verbo, que era con Dios y era Dios, en quien moró Dios en toda su plenitud. Por lo tanto, Cristo es el mensajero con el mensaje del el cual, luego que murió, resucitó y ascendió al cielo, conforme como él había prometido, envió el Espíritu Santo. Y veamos lo que nos dice en San Juan capítulo 14, verso 26, para que tengamos el cuadro claro del ángel con el mensaje del este al oeste. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta promesa nos da a conocer claramente que el que va a enseñar a los creyentes en Cristo es el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo que estaba en Jesucristo va a enseñarle todas las cosas a los creyentes en Cristo y les va a recordar todas las cosas que Cristo ha dicho. En el capítulo 15 de San Juan, verso 26 también dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y ahora tenemos aquí nuevamente la promesa del Espíritu Santo siendo enviado. El Padre enviará al Espíritu Santo para dar testimonio acerca de Cristo. Y luego en el capítulo 16, versos 17 en adelante dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Así es que Jesucristo no habló todo lo que tenía que decirle a los creyentes en Él. Pero veamos la promesa que hace aquí: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. ¿Quién es el que guía a la iglesia del Señor Jesucristo, a los creyentes en Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que enseña todas las cosas a la iglesia? El Espíritu Santo. Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que dará a conocer las cosas que habrán de venir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará profetizando las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije: tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí tenemos la promesa de la venida del Espíritu Santo para guiar a toda justicia y a toda verdad a la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el ángel con el mensaje de este a oeste, siendo Jesucristo, luego que murió, resucitó y ascendió al cielo, envió su Espíritu Santo para venir. El Espíritu Santo del este hasta el oeste, enseñándonos todas las cosas, dándonos a conocer el mensaje de las cosas que sucedieron en los días de Jesucristo y las cosas que Él enseñó, dando a conocer el mensaje del Evangelio de la Gracia. Y con ese mensaje del Evangelio de la Gracia, venir el Espíritu Santo, el ángel, el Espíritu Santo, venir del este al oeste, llamando y juntando a sus escogidos de edad en edad, manifestándose por medio primeramente de los apóstoles y después de los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles. En el tiempo de los apóstoles allá en la tierra de Israel, luego en el apóstol San Pablo allá en Asia Menor, y luego en Europa en 5 mensajeros, y luego en Norteamérica en el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham. Y después, estando ya en el occidente, en el oeste, ¿hacia dónde va a moverse? Luego de estar en Norteamérica, todavía le quedaría la parte de la América Latina y el Caribe para manifestarse Cristo, el ángel del pacto en Espíritu Santo, en medio de su iglesia, y darle testimonio de Cristo, darle testimonio de la primera venida de Cristo y su obra de redención, la cruz del Calvario, y darle a conocer la forma
de recibir el perdón de los pecados de los seres humanos y de recibir el Espíritu Santo para formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, obteniendo así el nuevo nacimiento. Por lo tanto, el ángel con el mensaje del este al oeste es Cristo, el cual en Espíritu Santo ha estado en medio de su iglesia, dando testimonio de Cristo y primera venida de Cristo, su obra de redención en la cruz del Calvario. Y ahora, así como se manifestó en el este y luego en Asia Menor y luego en Europa y luego en Norteamérica, pasaría a la América Latina y al Caribe en la parte del occidente, porque la América Latina y el Caribe pertenece al occidente, al oeste, al continente americano. Por tanto, es en el continente americano, en la parte de la América Latina y el Caribe, que el ángel con el mensaje del este al oeste estará en este tiempo final dándonos testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto y recordándonos las cosas que ya sucedieron en el pasado y recordándonos las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo que Él habló cuando estuvo en su ministerio terrenal. Por lo tanto, para este tiempo final, en el oeste es que la luz resplandece para resplandecer, alumbrar y madurar el fruto. El trigo resplandece sobre el trigo, en la planta de trigo, la iglesia del Señor Jesucristo, para madurar a los hijos e hijas de Dios en el conocimiento de Cristo y su palabra, para madurarlos, para que sean cristianos maduros y sepan todas estas cosas que deben suceder pronto y las que ya han sucedido en tiempos pasados. Por eso es que para este tiempo final, Apocalipsis capítulo 7 nos señala que viene un ángel con el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo, y ese ángel vendrá y llamará y juntará 144,000 hebreos. Luego que haya llamado y juntado los escogidos de entre los gentiles en el oeste, luego llamará y juntará 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Eso es el Espíritu Santo, el sello del Dios vivo, en un hombre, en un ángel mensajero que vendrá en este tiempo final. Y eso no podrá cumplirse en ninguna persona excepto en el ángel del Señor Jesucristo. En él estará el Espíritu Santo, Cristo y Espíritu Santo, el ángel con el mensaje de este a oeste, para luego de completar su labor en el oeste, en el continente americano, en la América Latina y el Caribe, tornarse del oeste hacia el este con el mensaje del Evangelio del Reino y con el mensaje del Evangelio de la Gracia. Ambos mensajes de ambas dispensaciones. El mensaje de la dispensación de la gracia es el mensaje del Evangelio de la Gracia, y el mensaje de la dispensación del Reino es el Evangelio del Reino. Y están tipificados en la lluvia temprana y en la lluvia tardía. La lluvia temprana es la predicación del Evangelio de la Gracia, la enseñanza del Evangelio de Cristo en su primera venida. Y la lluvia tardía, el mensaje de la segunda venida de Cristo, el mensaje del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Con ambas lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía, estará el grupo del día postrero en el occidente, en el oeste, en América Latina y el Caribe, clamando: sana al Rey que viene en el nombre del Señor. El ángel con el mensaje del este al oeste. El domingo próximo, pasado mañana, tendremos la continuación de este tema, el cual será el ángel con el mensaje de oeste a este. Ya hemos visto en esta noche el misterio del ángel con el mensaje de este a oeste. Es Cristo el ángel del pacto en Espíritu Santo en medio de su iglesia, de edad en edad. Por eso dice: el que tiene oídos para oír,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero Él se ha manifestado por medio de diferentes velos de carne en las diferentes etapas de la iglesia del Señor Jesucristo. Y esos mensajeros que Cristo ha tenido en medio de su iglesia entre los gentiles son llamados los ángeles del Señor Jesucristo, los ángeles de las 7 iglesias, de las 7 edades de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, para el día postrero Él tendrá un ángel también en el oeste, en la América Latina y el Caribe, a través del cual se manifestará y nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y nos recordará todas las cosas que han sucedido en edades pasadas y las que sucedieron en los días de nuestro amado Señor Jesucristo. Y también nos hablará acerca de las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el ángel con el mensaje de este a oeste es Cristo en el Espíritu Santo manifestado en diferentes mensajeros que Él ha enviado a su iglesia en las diferentes etapas o edades de su iglesia. Y por consiguiente, esos mensajeros son llamados también ángeles del Señor Jesucristo. Para el día postrero, la promesa es que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en el reino de su Padre. Por lo tanto, para el día postrero, Cristo, el ángel del pacto en el Espíritu Santo, estará manifestando los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de los 2 candeleros de oro, que son los ministerios de Moisés y Elías. Cristo, el ángel del pacto, estará manifestando esos ministerios en el velo de carne que Él tenga, en el occidente, en el oeste, en la América Latina y el Caribe. Y luego, con esos ministerios manifestados en carne humana, Cristo se revelará luego al pueblo hebreo. Cristo en el Espíritu Santo estará en medio de su iglesia en este tiempo final. Y eso será nuevamente viniendo el Espíritu Santo en carne humana, como está prometido. El precursor de la segunda venida de Cristo dijo que el Espíritu Santo vendrá en carne humana manifestado. El mismo Espíritu Santo que se ha manifestado en carne humana en los apóstoles y en los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia, estará en carne humana manifestado en el día postrero entre los escogidos de Dios en la América Latina y el Caribe. Y de ahí Él dará el mensaje correspondiente al oeste, dará la parte final del mensaje del Evangelio de la Gracia, que es el mensaje que gira alrededor de la primera venida de Cristo, que es la lluvia temprana. Y luego también dará el mensaje del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Y el grupo del día postrero en la América Latina y el Caribe tendrá ambas lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tendrá ambos mensajes, el Evangelio de la Gracia y el Evangelio del Reino. Será el único grupo en toda la historia de la iglesia de Jesucristo que tendrá ambos mensajes, ambas lluvias. Y por eso es que ese mensaje luego más adelante lo recibirá el pueblo hebreo, 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Pero antes lo tendrá la iglesia del Señor Jesucristo en el occidente, en el oeste, en la América Latina y el Caribe, en el continente americano. El ángel con el mensaje del este al oeste. Así como el sol sale en el este y recorre todo el camino hasta el oeste y se esconde en el oeste, termina su recorrido en el oeste, Cristo, el sol de justicia, comenzó su recorrido en Espíritu Santo el día de Pentecostés allá en el Medio Oriente, en Jerusalén, y luego pasó de la tierra de Israel a Asia Menor, y luego de Asia Menor a Europa, y luego de Europa a Norteamérica, y de Norteamérica a la América Latina y el Caribe. Por lo tanto, estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Estamos en el tiempo en que el ángel con el mensaje del este al oeste se encuentra, ¿dónde? En el oeste.
en la iglesia del Señor Jesucristo, entre los latinoamericanos y caribeños, dándonos la lluvia temprana y la lluvia tardía, la lluvia temprana de la enseñanza del Evangelio de la gracia y la lluvia tardía del mensaje del Evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. El ángel con el mensaje del este al oeste. Ese es el ángel que está con nosotros en este tiempo final. Cristo, el ángel del pacto, en el Espíritu Santo en medio de su iglesia, manifestándose y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y para este tiempo final, el ángel del pacto, Cristo en el Espíritu Santo, estará manifestado por medio de un velo de carne que será enviado a la iglesia, un profeta dispensacional, y será la primera ocasión que la iglesia de Jesucristo recibe un profeta dispensacional. Por eso es que viene con un mensaje dispensacional. El ángel con el mensaje de este a oeste. Hemos visto que es Cristo en el Espíritu Santo, pero ha tenido velos de carne, mensajeros, los apóstoles y los diferentes mensajeros que él ha tenido en sus 7 etapas de la iglesia entre los gentiles, y luego para este tiempo final en el ángel del Señor Jesucristo en medio de su iglesia. Vean, en el templo que hizo Salomón o construyó Salomón y en el tabernáculo que construyó Moisés, encontramos que esa construcción está de este a oeste. Usted entra por el este, por la puerta del este al templo, y sigue caminando de este a oeste y llega al lugar santísimo donde está el arca del pacto. En el oeste es que está el lugar santísimo y está el arca del pacto, el propiciatorio y los 2 querubines de oro y los 2 querubines de madera de olivo que construyó Salomón y los colocó en el lugar santísimo. En el oeste es que está también la iglesia del Señor Jesucristo en su etapa final. Comenzó en el este la construcción del templo espiritual de Cristo y tuvo sus diferentes etapas, la etapa de los apóstoles y luego las 7 etapas o edades que corresponden al lugar santo de ese templo espiritual. De este a oeste, caminando Cristo, el ángel del pacto, en Espíritu Santo y construyendo su templo espiritual con el mensaje del este a oeste, que es el Evangelio de la gracia, dando a conocer el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y dando a conocer que Cristo es el sacrificio por el pecado del ser humano, es la expiación para el ser humano, para la reconciliación del ser humano con Dios. Luego pasamos a la parte de Norteamérica, donde cumplió la 7ª etapa o edad de la iglesia entre los gentiles, que corresponde también al lugar santo, y luego pasa a la América Latina y al Caribe para llamar y juntar sus escogidos del día postrero y colocarlos en el lugar santísimo de su templo espiritual. Con esas personas construir el lugar santísimo de su templo espiritual. Por eso el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo corresponde al oeste, a la tierra de América Latina y el Caribe, y de ahí sale la palabra de Dios para todas las demás naciones, todos los demás continentes, para dar a conocer el misterio que Cristo está cumpliendo en este tiempo final. Por lo tanto, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Cristo, ha llegado hasta el oeste, hasta el continente americano, llegó hasta Norteamérica y luego hasta la América Latina y el Caribe, traído por el ángel del pacto, Cristo en el Espíritu Santo, el ángel con el mensaje de este a oeste, llamando y juntando sus escogidos de etapa
en etapa. Y ahora está llamando y juntando los escogidos de su iglesia y colocándolos como piedras vivas en su templo espiritual en el lugar santísimo, con los cuales está construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual. Y cuando se complete la construcción del lugar santísimo de su templo espiritual, Cristo habrá terminado su obra de intercesión en el cielo, se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad que es el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, lo abrirá en el cielo conforme a Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 8, y lo traerá a la tierra y lo dará a un hombre que se lo coma. Ese título de propiedad es el libro de la vida del Cordero. Es el libro de los 7 sellos donde están escritos los nombres de todos los creyentes en Cristo, de todos los escogidos de Dios, escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Y cuando lo abra en el cielo y lo traiga a la tierra en Apocalipsis capítulo 10, lo dará un hombre y ese hombre se lo comerá, el cual fue tipificado en Juan el apóstol. Y será la primera ocasión en que un hombre se come el título de propiedad. Y por consiguiente será restaurado a la vida eterna física y le será restaurado a él todo el poder que Adán y Eva perdieron en la caída en el huerto del Edén. Y entonces vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Pero recuerden que el que estará haciendo toda esta obra será el ángel con el mensaje del este al oeste, que es Cristo en Espíritu Santo. El ángel con el mensaje del este al oeste. Y ahora, todos los que ya han recibido a Cristo como Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han sido bautizados en agua en su nombre y han recibido el Espíritu Santo, han obtenido el nuevo nacimiento y han sido colocados en el templo espiritual de Cristo en la etapa de la edad de la piedra angular. Han sido colocados como piedras vivas en el templo espiritual de Cristo nuestro Salvador. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La orden de Cristo de ir por todo el mundo fue del este al oeste. Él dijo que quedaran en Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo y que predicaran el evangelio comenzando, ¿dónde? En Jerusalén, comenzando en el este y en todo Israel y en el mundo entero. Por lo tanto, en la predicación del evangelio de Cristo por el ángel con el mensaje del este al oeste, usando sus diferentes mensajeros, nos encontramos en la etapa final de la dispensación de la gracia, en donde Él está llamando y juntando a sus escogidos del día postrero y en donde Él está hablándonos su mensaje final y a la misma vez, al darnos su mensaje del evangelio de la gracia, nos da también en adición el mensaje del evangelio del reino. Y por consiguiente tenemos la lluvia temprana y la lluvia tardía de la enseñanza viniendo nosotros a la misma vez. El único grupo del cuerpo místico de Cristo de todos los tiempos de la iglesia que tendría ambas lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía, el evangelio de la gracia y el evangelio del reino, el evangelio de la gracia que gira alrededor de la primera venida de Cristo y el evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Con el evangelio de la gracia recibimos la fe para recibir a Cristo como Salvador, ser bautizados en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y obtener esa transformación espiritual interior y obtener así el nuevo nacimiento, nacer en el reino de Cristo a la vida eterna. Y con la revelación divina del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, recibimos la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero y así obtener la inmortalidad física y ser preparados para ser transformados y raptados y llevados con Cristo al cielo, a la séptima dimensión, a la cena de las bodas del Cordero. Todo esto
pertenece y lo trae el ángel con el mensaje del este al oeste. Y ahora el ángel con el mensaje del este al oeste se encuentra ¿dónde? En el oeste, en este tiempo final. Ahí es donde está resplandeciendo la luz de Dios por medio del ángel del pacto Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia en el oeste, resplandeciendo sobre el trigo, sobre su iglesia, sobre los escogidos del día postrero. Todavía hay personas que faltan por llegar a los pies de Cristo, que están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y por esa causa es que Cristo todavía no se ha levantado del trono del Padre y no ha tomado el título de propiedad para traerlo a la tierra y hacer su obra de reclamo. Si usted es una de esas personas que todavía falta por venir a Cristo, en esta noche las palabras son: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, si no ha recibido a Cristo todavía, este es el momento para recibirlo, porque en el cielo están esperando por usted. Porque usted está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y por esa causa es que usted ha venido a esta actividad en esta noche, para escuchar la voz de Cristo, del Espíritu Santo, hablándonos y dándonos a conocer todas estas cosas que nosotros tenemos que conocer. Por lo tanto, puede levantar su mano y yo estaré orando por usted en esta noche para que Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Puede levantar su mano y yo oraré por usted. Sepa que si usted ha venido en esta noche a esta actividad para escuchar el Evangelio de Cristo, es porque el nombre suyo está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y el Espíritu Santo fue el que lo guió a usted para estar en esta actividad, en esta noche, para oír la predicación del Evangelio de Cristo, para escuchar la voz de Cristo, el ángel con el mensaje del este al oeste, y así abrir su corazón y recibir a Cristo como su Salvador. Puede levantar su mano y yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Y puede también pasar a la frente, pueden pasar a la frente para orar por ustedes en esta noche, para que así reciban las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, el cual en este tiempo final se encuentra en el oeste, en la América Latina y el Caribe, llamando y juntando a todos sus escogidos. Dice San Mateo capítulo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Dios tiene muchos hijos e hijas, muchos granos de trigo en la América Latina y el Caribe. Tiene muchos aquí en el territorio de Monterrey y otras ciudades cercanas y en toda la República Mexicana. Y es una bendición y privilegio grande para la República Mexicana que Dios tenga muchos hijos e hijas en la República Mexicana. Esa es la bendición que tiene la República Mexicana, que tiene muchos hijos e hijas de Dios en este territorio. También toda la América Latina y el Caribe tiene muchos hijos e hijas de Dios, porque siempre en cada territorio que el ángel con el mensaje del este al oeste se manifestaría, en cada una de las etapas por las cuales pasaría la iglesia, él tendría muchos hijos e hijas en ese territorio. Y ahora, por cuanto el territorio de la manifestación del ángel con el mensaje del este al oeste es la América Latina y el Caribe, el grupo grande
de primogénito de Dios, de escogido de Dios, está ¿dónde? En la América Latina y el Caribe. Y de ahí el mensaje se extiende hacia otras naciones para llamar a los escogidos que estén en otras naciones para que reciban a Cristo como Salvador y sean colocados en el cuerpo místico de Cristo en la etapa correspondiente a nuestro tiempo, que es la edad de la piedra angular, el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. También él dijo: el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Todos queremos que Él nos confiese delante de nuestro Padre Celestial. Todos queremos vivir eternamente con Jesucristo en tu reino. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nadie quiere ser condenado. ¿Y cómo puede evitar una persona ser condenada? Pues recibiendo a Cristo como Salvador, creyendo en la predicación del Evangelio de Cristo, recibiéndolo como Salvador, creyendo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y así la persona obtiene el perdón de sus pecados y es limpio con la sangre de Jesucristo de todo pecado y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtiene el nuevo nacimiento. Nace a una nueva vida, nace a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. La vida física que tenemos no es eterna. Mucho hicieron nuestros padres por nosotros, pero esta vida nos da la oportunidad de hacer contacto con Jesucristo, recibiéndolo como nuestro Salvador, para que Él nos dé la vida eterna y nos coloque en su reino eterno para vivir con Él por toda la eternidad. Por eso es que Cristo dijo: ¿de qué le vale el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque, ¿qué recompensa del hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28. Tenemos que asegurar nuestro futuro eterno. ¿Con quién? Con Jesucristo en su reino eterno. Ninguna otra persona le puede asegurar a usted el futuro eterno suyo. Cuando los días suyos terminen en esta tierra, ¿hacia dónde usted va? Si recibió a Cristo como Salvador, va hacia el reino de Cristo, va al paraíso, a donde están los apóstoles y todos los creyentes de otros tiempos pasados. Pero el que no ha recibido a Cristo no puede ir al paraíso. Va a la quinta dimensión, donde están todos los incrédulos, y esa quinta dimensión es llamada el infierno, y nadie quiere ir al infierno. Todos queremos ir al paraíso, al cielo, con Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, hay que recibir al Rey de ese reino, a Jesucristo nuestro Salvador. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bien, ¿ven lo sencillo que es recibir la salvación y la vida eterna? Creyendo en la predicación del Evangelio de Cristo, recibiéndolo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo. Y Él, entonces así, ha producido en nosotros el nuevo nacimiento. Ha producido en nosotros ese milagro de nacer en y a la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nacer del agua es nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, y creer en Cristo como nuestro Salvador, eso es nacer del agua.
Y nacer del Espíritu es recibir el Espíritu Santo y obtener así el nuevo nacimiento. Así la persona ha nacido del agua y del Espíritu y ha entrado a la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Ha nacido a la vida eterna. Vean, para usted y yo estar aquí en esta tierra, tuvimos que nacer a través de nuestros padres terrenales. Y para estar en la vida eterna y reino eterno de Jesucristo, tenemos que nacer de nuevo, pero no por medio de nuestros padres terrenales, como pensó Nicodemo, sino por medio del agua y del Espíritu, por medio de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y creer en Cristo como nuestro Salvador y ser lavados con la sangre de Cristo y ser bautizados en agua en su nombre, y Cristo entonces nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así hemos nacido del agua y del Espíritu, y hemos por consiguiente nacido a y en la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso es tan importante que toda persona escuche la predicación del Evangelio de Cristo, lo reciba como Salvador, sea bautizado en agua en su nombre y reciba el Espíritu Santo, al cual Cristo ha prometido para todos los que lo reciben como Salvador. Y así la persona recibe la salvación y vida eterna. Todavía daremos unos segundos en lo que pasan las últimas personas que necesitan recibir a Cristo porque quieren vivir eternamente con Cristo en su reino. Y para eso pues hay que recibir al Rey de ese reino eterno, que es Jesucristo nuestro Salvador. Los niños de 10 años en adelante también pueden recibir a Cristo como Salvador, pueden pasar a la frente para que queden incluidos en esta oración, y luego también pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Todavía estamos dando algunos segundos en lo que pasan las últimas personas que necesitan recibir a Cristo como Salvador porque quieren vivir eternamente con Cristo en su reino. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Esas son las palabras de Jesucristo, nuestro Salvador. Lo más importante para todo ser humano es la vida. Esta vida que tenemos es importante, pero más importante aún es la vida eterna, porque esta vida que tenemos se acaba en cierto momento, por edad avanzada, o por alguna enfermedad, o por algún accidente. Pero la vida eterna nunca se acaba. Cuando se le acabe a usted la vida temporal, si ya recibió a Cristo como Salvador, tiene la vida eterna que nunca se le va a acabar. Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos eternos y glorificados, y a los que vivimos, si permanecemos vivos hasta ese momento, nos transformará, y entonces tendremos cuerpos eternos y glorificados como el cuerpo glorificado de Jesucristo, y seremos inmortales como Jesucristo nuestro Salvador, y seremos jóvenes para toda la eternidad. Ya no tendremos una vida temporal como la que tenemos en nuestro cuerpo físico, sino una vida eterna para disfrutarla con Cristo en su reino por toda la eternidad. Por eso es tan importante recibir a Cristo como nuestro Salvador. Recibir a Cristo significa vida eterna para nosotros. El ángel con el mensaje del este al oeste. Hemos visto que ese ángel es Cristo, que es Espíritu Santo, el cual ha estado llamando y en la actualidad está llamando y juntando a los escogidos de Dios que están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Y ustedes están aquí en esta noche porque los nombres de ustedes están escritos en el cielo en el libro de la vida. Por eso es que ustedes están aquí. Por eso es que ustedes han respondido al llamado de Cristo el ángel con el mensaje del este al oeste. Él dijo que Él llamaría a sus ovejas por su nombre, y Él tiene el libro
el título de propiedad, el libro de la vida del Cordero, el libro de los 7 sellos. Y conforme a ese libro es que Él actúa y es que Él trabaja y llama a los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, el llamado al alma de cada uno de ustedes ha sido directamente del ángel con el mensaje del este al oeste, que es Jesucristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia. Todavía estamos dando oportunidad a los que faltan por pasar para orar por todos los que han pasado para recibir a Cristo como su Salvador. Si falta alguna otra persona, puede pasar inmediatamente y estaremos orando ya por todos. Vamos a estar puestos en pie. Si falta alguna otra persona, puede pasar inmediatamente para que quede incluida en esta oración que estaremos haciendo. Si falta alguno, puede pasar. Vamos a orar por los que han pasado. Repitan conmigo esta oración que estaré haciendo y ustedes la harán de ustedes también. Repitan conmigo, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor Jesucristo, vengo a ti reconociendo que tú eres el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo, reconociendo que tú eres el Salvador del mundo, reconociendo que tú eres mi Salvador, reconociendo tu sacrificio en la cruz del Calvario por mí. Señor Jesucristo, reconozco que tu sangre es lo único que me puede limpiar de todo pecado, y reconociendo que tú eres el único que puedes perdonar mis pecados. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Te ruego, perdones mis pecados, Señor Jesucristo, y me limpies con tu sangre de todo pecado. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo públicamente como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, te ruego, salves mi alma. En tus manos encomiendo mi alma. Quiero vivir eternamente contigo en tu reino, Señor Jesucristo. En tu nombre glorioso, Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén y amén. La sangre, repitan conmigo, la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo les ha limpiado de todo pecado. Él ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Me dirán ustedes, ya he creído de todo corazón, como él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero me falta ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Por cuanto han creído de todo corazón en nuestro amado Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, bien pueden ser bautizados en agua hoy mismo. Hay agua y hay ropas bautismales también para que se cambien de ropa y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y luego se coloquen nuevamente las ropas de ustedes que están secas y puedan regresar a sus hogares felices y agradecidos a Cristo por la salvación de vuestra alma. Voy a pedirle al ministro que pase para que les indique
dónde están las ropas bautismales, hacia dónde pueden caminar. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio de nuestro tema, el ángel con el mensaje del este al oeste. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre ustedes y sobre mí también, y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Muchas gracias por vuestra amable atención y nos veremos el próximo domingo en la mañana a las 9 de la mañana, Dios mediante, para tener el tema el ángel con el mensaje de oeste al este. El ángel con el mensaje del oeste al este será para el próximo domingo, en donde veremos cómo el mensaje que está en el oeste, en el territorio de la América Latina y el Caribe, irá hasta el este, hasta la tierra de Israel. Ore mucho por mí, para que Dios me dé todo lo que debo hablar el próximo domingo en la actividad de las 9 de la mañana en adelante. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Con nosotros, el reverendo Epifanio, para continuar. Le damos más fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Por esta bendición.